Muy bien. Bueno, vamos arrancando. Entonces, gracias a todos por participar. Voy a repetir algunas cosas. Hoy nos encontramos en el Centro de Servicios RS4. Yo me encuentro particularmente aquí con Julián, lo muestro acá al lado mío, que está también participando del webinar para contar un poco de la experiencia que ellos están teniendo. En relación al tema de hoy, que tiene que ver con la importancia de trabajar con la base de datos que vamos recolectando, particularmente hoy en lo que tiene que ver con un punto de ventas, aunque como siempre venimos hablando, hay que tener un concepto de omnicanalidad, o sea, toda la coordinación de todos los canales comerciales en su conjunto de una manera coordinada. También, obviamente, es relevante la información que generamos en otros canales, como el e-commerce, como mensajería, etcétera, ¿no? Por eso es clave, cuando hablamos de base de datos, trabajar con herramientas de tecnología que nos permitan tener toda la información en un solo lugar. Paula, si querés pasamos al siguiente slide. Bueno, por un lado, digamos, ahora me presento, hay varios de los que están aquí que nos conocemos, pero hay otros que no. Mi nombre es Matías Borges, soy uno de los fundadores de Bravo, y lo que nos dedicamos es a desarrollar tecnología para ayudar a los centros de servicios a poder trabajar con información y poder generar resultados comerciales y estrategias de marketing a partir del uso inteligente de la información. Por eso, la parte que es esencial para que todo esto ocurra, que tengamos una estrategia eficiente comercial, es que podamos lograr tener los datos registrados. Con eso vamos a poder trabajarlos, no solamente para tener estadísticas, sino para poder también tener comunicación con los clientes para que vuelvan a comprarnos, ¿no? Así que si querés pasamos a la segunda. Esto ya lo comenté, ya hace muchos años que estamos en la industria, trabajando en distintos mercados, actualmente ya en más de 8 países en Latinoamérica. Y las distintas soluciones que tienen que ver con recolectar información siempre tocan de distintos puntos de contacto con el cliente en relación al proceso de atención, ¿no? Acá vemos una gráfica que tiene que ver con el paso a paso de lo que es la relación con un cliente, ¿no? Y hoy tradicionalmente tiene que ver con un cliente que ingresa a un centro de servicios, pero ese es un momento, el momento de las tiendas, el momento de retail, el momento uno, digamos, ¿no? Pero ya hace tiempo que se habla de un momento cero, digamos, que es antes de eso, toda la investigación que se hace antes de comprar. Y por eso pasó a ser tan importante tener presencia digital, estar presente cuando se busca en Google, estar presente en redes sociales, estar presente en plataformas de e-commerce que son marketplaces, como por ejemplo Mercado Libre o Amazon. Mercado Libre en gran medida en Latinoamérica, bueno, en algunos países como México, Amazon es muy relevante, pero que es fundamental que cuando un cliente hace una búsqueda, nos encuentre. Y esto es una estrategia que acompaña toda esta necesidad de recolectar datos, porque cuando un cliente tiene alguna situación con el vehículo, la mayor parte de los conductores no tienen una conciencia de mantenimiento preventivo. Lo que hacen es reaccionar ante un problema con el vehículo, y ahí es donde salen corriendo a buscar quién los puede ayudar. Y en esa situación de salir corriendo a quien nos puede ayudar hay dos opciones. O realmente tengo una identificación con un centro de servicios que me viene ayudando, que me viene comunicando cosas. Por eso acá toco el tema de mantenerse comunicado con la clientela para que nosotros estemos primeros en su mente cuando surge una situación. Y si no logramos eso a través de una estrategia de fidelización, que es de lo que vamos a hablar hoy, van a ir directamente al teléfono, van a ir a Google y probablemente la mayor probabilidad es que no sean los primeros a los que nos encuentren. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien agresivo en la esfera de e-commerce, de buscadores, de Mercado Libre, que va a aparecer antes que nosotros o va a aparecer entremezclado con nosotros, ¿no? con sus propios clientes. Por eso la estrategia de recolectar los datos del cliente y mantenerse comunicado nos da la chance de poder capturar su atención en el momento crítico, que es cuando hay un problema, que en general no es de manera preventiva. Vamos, y no voy a repasar todo el proceso,
todo ese proceso que figura ahí tiene que ver con entender de que se puede recolectar información en todos los pasos. Desde que me contactan para pedir un presupuesto online, desde que vienen a mi punto de venta, desde que genero un presupuesto, desde que genero una orden de servicio, hago un chequeo del vehículo, hago un seguimiento postventa, etc. Vamos ahora a presentar a Julián, que Julián está encargado aquí en la empresa del área comercial y que nos va a comentar un poco cuál es su experiencia en relación al uso de información. Así que voy a mover, hoy estoy con el teléfono porque lo vamos a hacer un poco dinámico y ya lo estoy enfocando ahí. Ahí estamos, Julián, perfecto. Vamos a hacer un poquito un ping-pong, pero digamos que en mi parte no es que voy a hacer un cuestionario y una entrevista, sino que en realidad le voy a ceder la palabra para que nos comente un poco de qué manera encaran la estrategia de relevar datos y cómo los usan o cómo intentan usarlos, su aprendizaje en este sentido y bueno, su mirada hacia adelante, ¿no? Así que bueno, adelante. Bueno, buen día para todos. Nosotros básicamente le damos mucha importancia a 3 puntos inicialmente, que es los datos del cliente, los datos del vehículo y posteriormente los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son lo que el sistema te va a mostrar para que vos puedas, para que uno pueda trabajarlo, que es el ticket, la cantidad de ventas, la cantidad de consultas, la cantidad de consultas que respondiste, las que no. O sea, son mucha información la cual a nosotros particularmente nos sirve muchísimo para posteriormente cambiar la estrategia o cambiar el rumbo. Básicamente los datos del cliente, el sistema es muy completo, tenés infinidad de datos para cargar o casilleros para llenar desde kilómetros, desde estado del auto, desde la patente, un montón y se adapta perfectamente a lo que uno quiere. Cuantos más datos pones, más indicadores vas a tener. Para nosotros, bueno, ahí le comentaba a Mati en off, es de mucha utilidad porque te das cuenta realmente por qué llegas al cliente, cómo llegas al cliente y la respuesta del cliente. Es muy importante, nosotros no nos damos cuenta, por lo menos nosotros, que desde nuestro lado creemos que hacemos todo para vender, pero realmente como te das cuenta que el cliente del otro lado ve que hay una empresa que o sea, como que le interesa y carga todos sus datos, que le avisa cuando tiene que hacer una rotación, que le avisa cuando tiene que cambiar el neumático, cuando le avisa que llegó al límite de kilometraje de un amortiguador. Bueno, es infinito el sistema, las opciones que tiene. La verdad que a nosotros nos es de mucha utilidad. Bueno, excelente. Gracias, Julián. Es muy importante contar con el testimonio de usuarios, que son los que viven la realidad de ustedes. Nosotros conocemos muy bien el rubro, hace muchos años que tenemos participación en el sector, pero es importante escuchar colegas que cuenten sus necesidades. El chat está abierto para que ustedes vayan haciendo preguntas ahora o al final también, a cualquiera de quienes estemos exponiendo. Y si tienen alguna duda que no quieren compartir ahora, nos dejan sus datos o nos dejan un aviso nada más y después los contactamos nosotros después del webinar. Así que ahora, Paola, si querés volver a compartir la presentación, continúa vos con algunos conceptos importantes que tienen que ver con los resultados que se pueden lograr también en función del uso de los datos, ¿no? Así que ahí te dejo compartiendo la presentación. Bueno, perfecto, ahí volvemos. Bueno, acá como mencionamos antes, la clave no es conquistar al cliente una sola vez, sino hacer que el cliente vuelva, ¿no? Que vuelva a repetir la compra con nosotros. Y para poder hacer eso, tenemos que tener algo que se llama, algo resuelto que se llama base de datos, ¿sí? Básicamente, bueno, una base de datos es una recopilación de información de nuestros clientes y la tenemos que tener en un solo lugar, ordenada, clave para poder trabajar. Nosotros, digamos, no podemos salir a fidelizar a nadie si no conocemos a nuestros clientes, si no sabemos sus intereses y demás. En este rubro puntual, para poder generar una repetición de compra, nos interesa también conocer los datos de su vehículo, ¿sí? O sea, esos son los datos, algunos de los datos básicos con los que nosotros trabajamos, pero digamos, el objetivo es poder tener la mayor cantidad de información, ¿sí? Que sería básicamente los datos de contacto del cliente, los datos del vehículo, su estado actual y su mantenimiento futuro de este vehículo, cómo fue la calidad de atención en este punto de venta, cuál es el lifetime value de mis clientes, cuánto vale ese cliente para nosotros, ¿sí?
A partir de toda esta información, lo que nosotros vamos a buscar es poder trabajar en un relacionamiento con los clientes. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder generar que ese cliente vuelva a visitarnos, tenemos que poder comunicarnos con ellos. Y para poder comunicarnos con ellos y ser relevantes en las comunicaciones, tenemos que tener información de nuestros clientes. Entonces, el marketing de relacionamiento es clave para lograr esta transformación de que el cliente decida volver a visitarnos a nosotros. Es básicamente entablar una relación que perdure en el tiempo con ese cliente. Esto, digamos, este marketing de relacionamiento no es algo nuevo, se trabajaba desde hace muchos años. Lo que cambia ahora es que con la presencia de estos medios digitales empezamos a contar mucha más información de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos interesa trabajar en este marketing de relacionamiento con los clientes, para lo cual necesitamos tener previamente una base de datos, ¿no? Principalmente porque nos va a permitir tener clientes leales, y eso se traduce en un incremento del lifetime value, que significa que ese cliente que, por ejemplo, hoy vale, si un cliente nos visita una vez y vale 10.000 pesos, yo tengo que intentar que ese cliente no valga 10.000 pesos, que valga 10.000 por la cantidad por tres veces más que me vino a visitar, ¿sí? Entonces, tenemos que poder maximizar este valor del cliente, y es el principal objetivo que vamos a buscar con todo esto. Obviamente que si un cliente además tiene una buena atención y todo, ese cliente pasa a ser un promotor de nuestra marca, de nuestra empresa, y venderla a nuestra cartera de clientes nos reduce la inversión en marketing, ¿sí? Acá la propuesta es trabajar con nuestra cartera de clientes. Hoy en día tenemos muchos centros de servicios que solamente se dedican a hacer un marketing para captar clientes nuevos, y se están perdiendo de usar el activo más importante que tienen, que es su base de clientes. Está bien hacer un marketing para captar clientes nuevos, pero lo esencial es hacer que ese cliente vuelva, y no hay nada más fácil que hacerle con los clientes que ya nos conocen, y con trabajar con esa gran cantidad de masa de clientes que ustedes tienen, ¿sí? Por eso, el primer punto es tener esa base de datos de los clientes. No es tenerlo en un Excel, sino tenerlo en algún sistema con tecnología que te permita poder hacer uso de esa información, y a partir de eso trabajar en este marketing de relacionamiento, que significa poder comunicarse con el cliente de manera relevante, de manera que al cliente le resulte interesante las cosas que nosotros le mandamos, y para eso tenemos que poder conocerlo. Todo esto se traduce en que podamos aumentar el valor del cliente, y que cada vez ese cliente nos visite más, y que gaste con nosotros una mayor cantidad de dinero. Esta problemática nosotros hoy es muy propia del mundo del retail, ¿sí? No es que pasan únicamente los centros de servicios. A nivel de cualquier industria, la cantidad de clientes que vuelven a los centros de servicios está por el 20%. Nosotros hicimos este mismo estudio con los clientes que tenemos medidos, y nos da a nivel general un 22%. O sea, significa que hay una gran cantidad de clientes que nos visitan una vez y no vuelven más. Con lo cual, tenemos que intentar lograr esta transformación de decir, tenemos que intentar que esos clientes vuelvan, ¿sí? Que cada vez el 22% de los clientes que vuelven, que cada vez ese porcentaje sea mayor. No vamos a revertir la torta, pero sí que cada vez crezcan más los clientes de más de una compra, ¿sí? Por lo cual, lo primero que tenemos que tener resuelto de vuelta es esa base de datos de clientes, esa vista 360 que se habla, con información relevante. Nosotros hoy contamos con un sistema de mensajería, pero digamos, en la cual te permite utilizar toda esta base de datos de los clientes. Por ahí existen otros en el mercado. Lo importante es que lo hagan, ¿sí? Y todo esto, para poder hacer todo esto, se requiere mucha tecnología, porque lo esencial para ser relevantes en las comunicaciones es que nosotros podamos segmentar esa base de datos. Cuando nosotros logramos segmentar la base de datos, lo que estamos haciendo es agrupar a personas que tienen intereses parecidos. Si nosotros logramos, y para hacer esta segmentación se requiere mucha tecnología. Nosotros invertimos de mucho en tecnología para poder hacer segmentaciones inteligentes que a ustedes les permitan, a partir de eso, hacer comunicaciones que sean relevantes para sus clientes. Entonces, acá les vamos a mostrar, hicimos un análisis de muchas campañas que se dan principalmente por email y por WhatsApp, como para analizar cuál es el retorno de los clientes a partir de esas campañas, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a ver es,
digamos, estos son resultados generales, obviamente, de cuántas personas vuelven a partir de recibir estas campañas. Estas campañas, recuerden, no son más que estas construcciones de relacionamiento con nuestros clientes. A partir de una segmentación determinada, les enviamos un mensaje invitándolos a que se acerquen a nuestro centro de servicios, ¿sí? Acá lo que vimos en las campañas que analizamos por email, por ejemplo, es que solamente el 0,44% de los clientes a los que se le envió un email, una campaña por email, volvió al taller. Pero acá notamos que en estas campañas por email puntual que nosotros analizamos, el nivel de segmentación había sido muy bajo. O sea que la campaña por email básicamente tuvo que ver con mandarles un email a toda la base de datos, ¿sí? Y fíjense que el retorno terminó siendo bajito. Con lo cual, esto nos dio la pauta de que, y acá, digamos, vamos a empezar a hacer un estudio para un futuro webinar, así que si les interesa, hasta incluso lo pueden poner en el chat, en el cual vamos a empezar a estudiar las campañas para ver qué nivel de segmentación tienen y a partir de qué nivel de segmentación tienen, poder ver cómo varía el retorno, porque vimos que habían campañas de emails que por ahí estaban muy bien segmentadas y el público al que llegaban era menor, pero, digamos, el mensaje terminaba siendo más relevante para la persona que lo recibía y tenía un retorno muy alto. Pero había muchas, que era la mayoría, que de repente eran campañas muy generales que se la mandaban a toda la base de datos. Y eso hizo que solamente en un resultado general tengamos un 0,4 de retorno, ¿sí? Con lo cual, acá hay mucha variación. Lo mismo nos pasó por WhatsApp. Si bien el retorno en WhatsApp, cuando las campañas fueron por WhatsApp, fue mayor, de un poco más de un 2%, acá también vemos mucha variación. Hay campañas por WhatsApp en las cuales el retorno estuvo entre 3-4%, que es un excelente número, y otras que estuvo por el 1%, pero, digamos, en un promedio general nos da 2,23%. Por lo cual, lo que vamos a hacer más adelante, y esto es una propuesta y es un análisis espectacular, es decir, empezar a analizar las campañas y ver a qué llegamos, ¿no? Ver cuál es el retorno que podemos aspirar a tener si tenemos una campaña que está bien segmentada. Que esté bien segmentada significa que los mensajes a los cuales se les mandó terminan siendo relevantes para el usuario final, porque acá no es cuestión de mandar muchos emails, muchos WhatsApp, sino ser relevantes en esa comunicación, con lo cual sí o sí tenemos que trabajar en una segmentación del público y ver de qué manera puedo llegar a su usuario final con un mensaje que tenga que ver de interés para esa persona en el momento que lo necesita y para la persona, digamos, correcta, ¿sí? Y no solamente las campañas tienen que ser una invitación a la compra, ¿sí? Sino que además pueden ser campañas que de repente busquen generar un vínculo con ese cliente y que en un futuro, eso se puede transformar en futuras compras. Acá, más allá de, digamos, uno lo que busca con este sistema de mensajes al cliente no es solamente que sean campañas puramente transaccionales de vender, sino que busquemos generar ese vínculo con el cliente porque en definitiva la compra termina siendo un factor emocional, hay una cuota emocional en esa compra. Entonces, si el cliente siente que hay una empatía del otro lado, que hay alguien que lo conoce, que le resulta, que está, digamos, preocupado por sus necesidades, uno, digamos, genera ese vínculo con el cliente que a futuro se va a traducir en futuras compras. Entonces, no solamente mandar ofertas, sino trabajar en ese vínculo con el cliente. Fíjense que cuando, además, nosotros mandamos alertas automáticas que tienen que ver por ahí con necesidades futuras de mantenimiento de ese vehículo, entonces le estamos diciendo puntualmente, recordá que tenés un cambio de aceite, recordá que tenés que venir a hacer tal trabajo. Bueno, el retorno en ese tipo de mensajes termina siendo más alto, ¿no? Un 6%. Entonces, la propuesta que vamos a tener a futuro es ahondar más en este tipo de informaciones. Creo que va a ser un punto muy bueno que les va a servir a todos de poder, que los va a ayudar, digamos, a construir estas campañas de una manera más eficiente. Pero bueno, el primer paso es tener esa información, tener digitalizada la operación para poder tener información del cliente. A partir de eso, trabajar en estas campañas de relacionamiento con nuestros clientes y tenemos que ver de qué manera segmentamos a nuestra audiencia para poder ser cada vez más relevantes en nuestras comunicaciones. Nosotros todos los días estamos pensando de qué manera podemos incluir
filtros, tecnología, para que cada vez podamos hacer esto de una manera más eficiente, ¿sí? Si quieren, no sé, Matías, si querés que compartamos algún caso. No sé si querés compartir alguna información más. Yo estoy en el centro de servicios ahora, acá haciendo una recorrida, viendo el uso. Bueno, acá, por ejemplo, utilizan sistemas para poder registrar la información, que es parte por lo cual estamos acá, como una de las buenas prácticas. No sé si te queda algún comentario, alguna referencia más de información, Pablo. Si quieren, les doy un caso de RC4, como quieran, de una campaña que ellos hicieron, como para que se vea, si no... Comenta en términos generales en qué constó la campaña. Entiendo que era un 4x3. ¿Y cuántos clientes retornaron, por ejemplo? Bueno, perfecto. Ahí, digamos, sí, ellos hicieron un 4x3, en los cuales lograron tener, por ejemplo, ustedes desde acá van a poder ver el mensaje que se envió, por ejemplo, van a poder ver la lista de usuarios, y a partir de ahí van a poder también ver, esto digamos con nuestra herramienta, ¿no? Van a poder ver los clientes que retornan por esa campaña. Todo esto, digamos, tiene que estar medido, ¿sí? Entonces, la idea es que a partir de una campaña ustedes puedan identificar las personas que después regresan y cuánto gastan con ustedes a partir de esa campaña. Ese cliente, en nuestro caso, lo tienen a su vez dado de alta en el CRM, ¿sí? En nuestro caso es AppPro, pero bueno, ustedes lo pueden tener medido como sea. Pero nuestro objetivo es, con la plataforma de marketing, es que ustedes puedan tener toda la información digitalizada, aplicar filtros, ¿sí? Y a partir de esos filtros enviarles un mensaje. En el caso de ellos, hicieron una campaña por WhatsApp, eso se tradujo en clientes que fueron al centro de servicios y lo pudieron ver en Autopartes Pro, en este caso, en su CRM, ese cliente que volvió y cuánto gastó. Entonces tuvieron la ruta perfecta de decir, a partir de un envío de información, que digamos les cuesta poco, es mucho menos que una inversión en marketing digital, cuando ese cliente retorna, cuánto termina gastando, ¿sí? Hay muy pocas estadísticas en el mundo de retail para poder hacer esto, con lo cual está buenísimo que ustedes lo puedan experimentar, porque a diferencia del marketing digital, donde por ahí tiene muchos estudios de retorno y más, lo que es retail es diferente, digamos, las informaciones son muchísimas más escasas, con lo cual nuestro objetivo por ahí es, para futuros webinars, poder ahondar sobre esto y que ustedes también lo experimenten, como para que puedan ver su caso, ¿no? Cómo les termina yendo. Ahí, perfecto. Ahí, si querés mostrar el taller. Sí, ya está. Ya hicimos la recorrida. Y solamente queda el espacio para que los que quieran hacer consultas las puedan hacer, las vamos respondiendo, y que nos hagan saber quienes quieran tener algún contacto particular posterior al webinar. Acá estamos. Por parte mía no tengo más información. Agradecerle a la gente de RC4 su participación y bueno, y a todos los que participaron de este webinar también. Así que ahí quedó abierto el chat por cualquier consulta. Por ahora yo por lo menos no veo ninguna, así que si no hay ninguna nos quedamos un minuto más. Si no hay ninguna, nos contactamos a posteriori para que lo quieran hacer. Muchas gracias a todos.